En este problema, se nos pide que modelemos las fracciones 3/6, 4/8 y 5/10 usando círculos de fracciones. Usaremos los círculos de fracciones en línea o en línea. Piezas fraccionarias de la Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales. Aquí hay una URL para el sitio, y aquí hay una URL para la herramienta. Tenga en cuenta que, dependiendo de las piezas de fracción que esté usando, los colores pueden ser diferentes. Primero modelemos la fracción 3/6. Para hacer esto, debe comenzar determinando qué pieza es igual a 1/6. Para hacer esto, necesitamos determinar qué tamaño de piezas toma, o 6 piezas forman exactamente un todo representado por el círculo rojo. Entonces mirando estas piezas verde oscuro, observe cómo 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas de color verde oscuro son iguales a una unidad completa, lo que significa que cada pieza de color verde oscuro es igual a 1/6. Porque 3/6 es igual a 3 copias de 1/6, para modelar la fracción 3/6, necesitamos 3 piezas verdes. Así que aquí está el modelo para 3/6. Ahora podemos notar que 3/6 tiene el mismo valor que la mitad. Ahora sigamos adelante y modelemos la fracción 4/8. Comenzamos determinando qué pieza es igual a 1/8 y determinando qué tamaño. Las piezas que toma exactamente 8 piezas equivalen a un todo. Al mirar estas piezas marrones, observe cómo se necesita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piezas marrones para formar un todo, lo que significa que cada marrón es igual a 1/8. Entonces, para modelar 4/8, necesitamos 4 piezas marrones. Así que aquí está el modelo para 4/8, una vez más. Observe que 4/8 tiene el mismo valor que la mitad. Finalmente para modelar la fracción de 5/10, necesitamos determinar qué pieza es igual a 1/10. Al determinar qué tamaño de piezas toma, o 10 piezas hacen exactamente una entera. Al observar estas piezas negras, observe cómo se necesitan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 piezas negras para formar una entera. Y por lo tanto cada negro pieza equivale a 1/10 parte. Para la fracción de 5/10 necesitamos 5 piezas de fracción negra. Bueno, ya tenemos 10 aquí, eliminemos 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. Este es el modelo para 5/10 que nuevamente podemos ver que tiene el mismo valor que la mitad. Ahora para nuestras notas, sigamos adelante y usemos estos modelos para representar las fracciones 3/6, 4/8 y 5/10. La siguiente pregunta es, ¿cuál de estas fracciones tienen en común? Bueno, lo que deberíamos haber visto en los modelos es que todas las fracciones representan la misma cantidad o tienen el mismo valor. Luego, ¿qué podemos decir sobre las fracciones 3/6, 4/8, 5/10 y medio? Bueno, nuevamente, todas estas fracciones representan el mismo valor. Por definición, esto significa todo esto. Las fracciones son fracciones equivalentes. Si volvemos a nuestras notas, recuerde que las fracciones equivalentes son fracciones con el mismo valor. Y podemos ver de estos modelos 3/6, 4/8 y 5/10 son todos iguales a la mitad. Entonces diremos que todas las fracciones son fracciones equivalentes. Y finalmente, ¿cuál de las fracciones tiene la forma más simple y por qué? Volviendo a nuestras notas nuevamente, la forma más simple de una fracción es la forma equivalente de la fracción donde el numerador y el denominador son escrito como enteros sin ningún factor común que no sea 1. En una representación concreta, una fracción tiene la forma más simple cuando usa el menor número de piezas para representar su valor. Mirando el modelo para las 3 fracciones aquí, ya reconocemos que cada fracción tiene el mismo valor que la mitad. Volvamos a nuestras piezas fraccionarias. Debido a que se necesitan 2 de estas piezas para representar un todo, sabemos que este sería el modelo para la mitad. Y debido a que usa las piezas fraccionarias más grandes posibles, o la menor cantidad de piezas fraccionarias, la mitad es la forma más simple de las fracciones.
O más formalmente, observe que la mitad es la única fracción donde el numerador y el denominador solo tienen un común factor de 1. Todas las demás fracciones tienen factores comunes entre el numerador y el denominador además de 1. Entonces diremos que la mitad está en el forma más simple porque 1 y 2 solo comparten un factor común de 1. Y la mitad se puede expresar usando el menor número de piezas fraccionarias. Bien, espero que esto te haya sido útil.